En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día. El papá que hace de chofer, Vicky, que estrena aula y un 10 en matemáticas, y la profe, que banca la llegada 5 minutos tarde. 100 nuevos primeros días, 100 nuevos edificios educativos. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de la Cultura del Trabajo, en una semana que nos tiene reservados un acto muy importante de la compañera Cristina, donde todos estamos muy a la expectativa sobre definiciones, sobre la posibilidad de que haya en ese acto algo que sea un poquito más que un discurso brillante y aparezcan algunas definiciones que tienen que ver con el futuro de la conformación de este frente, donde está la clave absoluta de poder superar la situación de dispersión que hoy tenemos y de conducción política, donde aparece la posibilidad real y cierta de que no vuelva a ganar la derecha, de que podamos no solamente mantener el gobierno, sino profundizar un plan que tenga que ver con un plan de desarrollo, que no es el que hoy estamos aplicando ni mucho menos, y que podamos resolver una cantidad de problemas, entre ellos el problema de los problemas, que es cómo poner dinero en la mesa de todos y todas y superar esta cuestión de la inflación galopante, que da como resultado lo que todos sabemos. Pero para poder profundizar en esta línea, tenemos un invitado especial hoy, mi compañero Luis Roa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien, como siempre, muy cómodo en la casa de ustedes. Bueno, todo un lujo, un placer. Muchas gracias. A mí me dijo, ¿cómo lo presento? Dice, abogado y peronista. ¿Está bien eso? Obviamente. Está bien, ¿no? Obviamente, sí. Bueno. Hasta el fin de los tiempos. Hasta absolutamente el fin de los tiempos. No, porque a veces, viste, hay el tema de las profesiones y la militancia partidaria nunca dejan de tener algún prejuicio de por medio, ¿no? Parece que si querés ser buen abogado no tenés que ser militante partidario, ¿no? Pero eso son mentiras. ¿Son mentiras? Son mentiras. Aparte yo ya no puedo engañar a nadie. No. En todo caso, lo que me hace más ruido es esto de abogados laboralistas. Porque abogado laboralista, el poncho se lo pone hasta Funes de Rioja. Y ahí es más complejo, Y yo la verdad que con Funes de Rioja no tengo un corno que ver. Con lo cual me parece que la cuestión pasa por abogado de trabajadores. No definirnos tanto por el objeto, sino por el sujeto. Bien. Y eso me parece importante. Y ahí por ahí encontramos compañeros de ruta que no necesariamente son peronistas. Claro, pero si no, si vos decís abogado laboralista, es como decir médico urólogo. Y no tiene mucho que ver con el contenido, con el contenido político, ¿no? Que tiene el laboralista o dónde tiene que estar parado el laboralista. Mirá, pasa que existe histórica. Hay laboralistas, ¿no? De un lado y del otro. Mirá, hay laboralistas que vociferan estar del lado de los trabajadores y por ahí hacen un ejercicio reversible del oficio, de la profesión. De un lado y del otro. Y sí, los hay, pero bueno, en todos lados pasa que uno se tiene que hacer cargo de los propios. Y después hay algunos que abiertamente están del lado de los patronales, que para mí no hacen derecho laboral, para mí hacen derecho empresario. Por eso, en esto me parece una cuestión epistemológica. Mirá, ¿dónde me llevaste con el debate? Hay una cuestión epistemológica ahí que es que creo que nos tenemos que definir desde el sujeto. Bien. Desde el sujeto. ¿A quién defendés? Y la verdad es que uno defiende laburantes. Y en eso vamos a tener compañeros de ruta, vamos a encontrar algún civilista, los penalistas. Espero que no encontremos mucho porque eso significa una determinada necesidad. Claro. Pero por ahí me dijo un gran amigo, que es un laboralista, Luis Ramírez, dijo, el día que vos estés en manos de los bogas estás en problemas. Y tiene razón, Lucho. Tiene razón, Lucho, ¿no? Tiene mucha razón, Lucho. No, seguro. Pero bueno, la idea sería poder charlar acá durante el programa un poquito esto de cómo estamos en relación. El otro día escuchaba un reportaje a Heller
y coincidíamos en la síntesis, ¿no? Acá el problema, claro, el problema sigue siendo la distribución, ¿no? El reparto de la torta, por más que Claro. lo pongamos en bonito ahí, decir la puja distributiva, pero es el asunto de siempre. Estuvimos muy mal, la Argentina estuvo muy mal, cayó en un pozo en cuanto a la tasa de actividad en el año 2017, 2018, 2019, pero parece que se viene recuperando de modo sostenido. Hace 20, 21 meses que de modo consecutivo la economía viene creciendo. Y eso ha dado cuenta de algunos indicadores. Estos indicadores, por un lado, hay menos desempleo. Durante 3 trimestres hemos estado en 7 puntos y bueno, el último trimestre 6,9% de desocupación. Y esto es un aliciente. Y esto también, si uno agarrara el manual básico del keynesiano, o hasta incluso un desarrollista o un peronista, con todas sus variantes, viste que el abanico es amplio, los que creemos en la expansión del mercado interno al menos, uno diría de manual que cayendo el desempleo, aumentando de modo real la cantidad de trabajadores ocupados, bueno, el salario tiende a subir. Pero lo que pasa, Claudio, es que se nos han quemado los manuales, porque eso no estaría verificándose. Se estaría verificando una caída del desempleo, se estaría verificando un aumento de la población económicamente activa, y dentro de eso, más particularmente, más que la población económicamente activa, la tasa de actividad, es decir, más argentinos y argentinas volcándose al mercado de trabajo, particularmente sector femenino, y bueno, eso nos tiene que llamar a alguna reflexión, porque si lo comparamos así insularmente, puede llegar a ponernos contentos. Pero si lo analizamos de cara o de modo comparado con la cuestión salarial, ya ahí la cosa es peor. Nosotros tuvimos un pozo en el 2018-2019, tanto de salarios reales como de productividad. Desde entonces, la Argentina, o el tejido productivo, se ha venido recuperando, pero los salarios no han venido recuperándose de la misma manera. Vos hablas de productividad, hablas de producción en relación al empleo. Exactamente. Exactamente, productividad. Y la productividad es ganancia en definitiva. Es una torta que ha ido creciendo. Bueno, si nos fijamos en el salario real, poniendo como límite el 2016, el primer trimestre que no estuvo Cristina. Sí. Primer trimestre del 2016. Hoy la productividad general de la economía está en un 92%. Ajá. Pero los salarios están casi 22 puntos abajo con relación al primer trimestre del 2016. Pero si vos desagregás actividades, la situación es muy distinta, porque esa productividad significa también tomar la economía de los bienes no transables, aquello que no podemos ni vender al exterior ni comprar al exterior. Y con un mercado tan deprimido, un mercado interno tan deprimido, es obvio que ese bloque esté decaído. Pero si tomamos particularmente algunos nichos, la producción primaria, el agro, la economía primaria hoy tiene apenas un 100.4% de lo que era en el 2016. Es decir, hay mayor productividad que en el 2016 y los salarios han caído enormemente. Pero si tomamos el sector industrial, la productividad en el sector industrial hoy está en un 107% con relación a lo que era en el 2016. O sea, estamos por encima. Estamos casi 30 puntos del 2018 hasta acá, con lo cual la economía desde 2018 para acá creció mucho. A eso le tenés que agregar que los salarios entre el 2016 y hoy bajaron 25 puntos. Claro, vos sabés que esto que decís es muy importante porque la percepción, o sea, cuando le va mal a la mayoría porque hay un mecanismo inflacionario que te va absorbiendo y degradando el salario, la percepción es que le va mal a todos. No, nos está yendo mal a los trabajadores y a las trabajajadoras. Claro, fíjate qué curioso, ¿no? Porque lo que aparece es, esto anda para el demonio, esto anda muy mal, la economía. Y en realidad hay gente que se está llenando de plata. Sí, a ver, la productividad en promedio por trabajador subió un 14% en los últimos 3 años. Y los salarios solamente un 2%.
Claro. Como decía una vieja canción de rockera de los 90, ¿quién tiene mi pedazo? Claro. Alguien tiene ese pedazo, alguien se está quedando con ese aumento de la productividad con relación al salario. Y no son los trabajadores. Hoy, si vos escuchás si la derecha te llega a admitir esto, de que alguien se está quedando con la diferencia, te van a decir, se lo queda el Estado con los impuestos, se lo quedan con claro, no estaría sucediendo. Se la quedan con el impuesto a las ganancias, ¿no? O sea, se están quedando con vos fíjate hasta dónde llega la propaganda del establishment. Pero mirá, bueno, los mismos datos de distribución del ingreso del INDEC están diciendo que los trabajadores, la participación de la torta, volviendo al 2016, sí, tenían un 51 y fracción en la participación del ingreso, y hoy tienen un 44 y pico %. De modo distinto, rondando el 40% tenían el sector empresario, sí, hoy ha subido 6 puntos. Hay ahí un margen ahí que totaliza el 100%. Pero se ha invertido, se han cruzado las curvas. Hoy la mayor parte de la distribución del ingreso se la está llevando el sector empresario. Con lo cual, esto nos lleva a una conclusión, ¿no? El salario baja, la productividad sube, sobre todo en el sector primario, en el sector industrial, y la distribución del ingreso está planteada en esos términos. Evidentemente, la gran discusión al menos de la clase trabajadora en la etapa que viene es ¿cómo resolvemos la puja distributiva? Y ahí, bueno, están los grandes debates del día de hoy en torno de la suma fija, de las paritarias y de la acción sindical, porque discutir la puja distributiva es qué herramientas tenemos los trabajadores y las trabajadoras para poder resolverla. Sí, yo creo que como discutimos en cada paritaria y en cada gremio. Nosotros hoy estamos con paritarias muy activas, todos los gremios estamos con paritarias prácticamente, estamos discutiendo salario cada 3 meses, y en realidad tampoco llegamos ni a los 3 meses, a los 2 meses ya estamos de nuevo sentados en la mesa discutiendo actualizaciones. Esto está funcionando así. Ahora, aún así, esta cuestión de la recuperación del poder adquisitivo no es algo que podamos corregir desde una organización aislada. No alcanza. No alcanza. Hay que hacerlo, hay que empujar, pero no alcanza porque chocamos contra un nivel general de corrección salarial, que es lo que más o menos, vos fíjate que después de la propia lucha del neumático, fue una lucha larga, difícil, pero no lograron romper el común denominador que tiene el ajuste de todos los gremios. Los números son muy crueles porque también denuncian o dan cuenta de una situación de extrema heterogeneidad. Vos fíjate que cerca del 60% de los trabajadores y trabajadoras asalariados tienen un salario promedio de unos 70.000 pesos. Sí. Pero eso resulta del promedio de registrados y no registrados. Claro. Vos tenés un núcleo duro del 37% de trabajadores sin descuentos jubilatorios, sí, por más que la quieran dibujar, ese es el número, que el promedio de un trabajador no registrado son 38.000 pesos. Y los trabajadores registrados tienen un promedio de 89.000, pero en ese promedio te da 70.000 pesos en el medio. Claro. Y eso da cuenta de una enorme heterogeneidad. No vamos a hablar más de la negociación colectiva. Sabemos de qué palo venimos y sabemos lo que tenemos que sostener. De hecho, la única manera de resolver ese núcleo duro es incorporando a la negociación colectiva. Pero antes tiene que haber una política muy activa del Estado, elevando los pisos. Elevando los pisos. Por eso me parece que el Estado tiene que intervenir de un modo activo, mediante políticas públicas activas. La suma fija es una manera. Mediante la suma fija se salió del pozo de los 90. Los decretos de Duhalde, los decretos de Néstor, del 2002-2003. Mediante suma fija se salió de la noche macrista allá por enero del 2020, los 3.000 más los 1.000 de enero y febrero del 2020. La suma fija empuja desde abajo al salario mínimo vital y móvil y de esa manera tracciona toda la negociación colectiva. Pero la negociación colectiva, como vos bien señalabas, Claudio, tampoco resuelve la cuestión, porque no todos son bancarios, no todos son
no todos son aceiteros, no son todos camioneros que de pronto aparecen ahí, que asustan a más de un vetusto funcionario que dice, no, con esto se va a disparar la inflación. No. Lamentablemente no todas las organizaciones tienen ese poder de, no sé si está bien dicha la expresión, de fuego. Sí. Con lo cual hay no solamente una fuerte heterogeneidad, una dualidad del mercado de trabajo entre registrados y no registrados, sino entre organizaciones sindicales fuertes y organizaciones sindicales débiles. Sí. Con lo cual, y eso hay que tener políticas públicas muy fuertes. Lo que me queda claro que en este momento hace falta más Estado y más sindicatos. Totalmente. Hay una cuestión es la participación de los salarios en la torta general, quién se queda con la diferencia de productividad, pero a su vez el mecanismo inflacionario y la disparada de precios agrega un poquito más de pimienta al guiso, como un poco más de pimienta al guiso, como quien dice, ¿no? Sí, ya parece como un mecanismo de desacción. Ya parece wasabi, ¿no? Sí, está muy picante el guiso. Está muy picante. ¿Sabes qué? Estaba viendo viejos instrumentos y la Argentina ha tenido instrumentos. Sí. Ha tenido instrumentos. ¿Cómo trabajás esa heterogeneidad entre organizaciones o sectores de actividad donde las paritarias tienen mayor movilidad y otras con menos? Y recordaba que en la ley de contrato de trabajo original no había un salario mínimo vital y móvil solamente, sino había un salario mínimo vital y móvil general y otro interprofesional. El salario mínimo profesional, para ser más exacto. Y en aquellas actividades donde por la paritaria no podía llegar a determinados umbrales, lo fijaba el Consejo. Y eso empujaba y traccionaba toda la negociación colectiva. ¿Sabés qué? Eso incluso fue motivo de una media sanción de diputados, recuperando esa norma en el 2015. Sanción completa en el 2016 y obviamente el capitán Beto lo vetó y pasaron cosas, diría. En el año 2016 estuvimos a punto de recuperar el salario mínimo profesional, que es una herramienta imprescindible para cuando hay organizaciones sindicales que no tienen la misma capacidad de desarrollo en el marco del conflicto. A ver, esto obviamente se habla dentro de la CGT, de las CTA, de los distintos agrupamientos. Si vos ves lo último, que es un esbozo de programa, o si se quiere, es un programa, es lo más avanzado que hemos tenido en los últimos tiempos. No comparo Huerta Grande, La Falda y Huerta Grande, ¿no? Son los tiempos que nos toca vivir. Son los tiempos pero hemos alcanzado hoy algún documento de acuerdo interesante, y la verdad es que hay que recuperar presencia y sobre todo presencia corporativa por parte. Esto significa también las paritarias, pero si vos lees el consejo cómo funciona el Consejo del Salario, y la verdad que funciona con acuerdos previos que no mueven el amperímetro. Deberíamos primero tener un acuerdo entre organizaciones de tercer grado, las centrales sindicales, y después de ahí proceder a sentarnos en una mesa con los sectores patronales. También digamos que del salario mínimo hoy cuelgan los planes. Y eso también es un tema que está desvirtuando la discusión. Mira, hoy una familia de 4 miembros, mamá, papá, nene, nena, para no ser pobre necesita 128.000 pesos. Claro. Si mamá y papá trabajan y ganan el salario mínimo, no llegan. Claro. No llegan. Tenemos un salario mínimo de 57.000 pesos, 57.000 y pico. Y la línea de la indigencia son 55.000 pesos. Con lo cual estamos muy complicados. Sí, se vincula más que con el salario de referencia de los trabajadores ocupados con los planes sociales. Ese acuerdo plenamente con tu diagnóstico. Creo que estamos muy jodidos. Tenemos un salario básico que está en el inframundo. Así es. Está en el inframundo, pero a su vez, más allá de los números, el tema es si nosotros tenemos la capacidad desde el movimiento obrero como para tener acuerdos mucho más firmes y mucho más profundos de lo que tenemos.
Si nosotros queremos sostener un modelo de distribución, un modelo de sustitución de importaciones, un modelo que implique crecimiento y sobre todo que preferencie la región, tenemos que tener desde las organizaciones obreras otro tipo de acuerdo, que preferencie mucho más estas cuestiones centrales que las cuestiones de coyuntura. Estoy totalmente de acuerdo y creo que es uno de los grandes debates. No es solamente un debate al interior de la coalición gobernante, sino es un debate que nos tenemos que dar desde el movimiento obrero. Pues yo creo que ese vengo diciendo frente a estos debates que tienen 30 años de movimientos sociales, sindicalismo. Yo creo que el sindicalismo, aún en el contexto post-crisis del petróleo, donde está cuestionada su valor cualitativo, su valor cuantitativo, creo que el movimiento obrero organizado todavía tiene que hacer un gran aporte a la historia. Y creo que estos debates los puede dar el movimiento obrero organizado porque tiene perfectamente, interpela directamente al capital, en la mesa donde se discuten las cosas, en la mesa de la historia. Y en eso me parece central. E insisto, no es solamente un debate al interior de la coalición gobernante, es un debate que tenemos que dar en el movimiento obrero organizado. Bien, pero te cambio un poquito Dime. Como abogado laboralista y en el Estado, que está hoy la justicia, pero en el Estado que promete estar, si vuelve a asumir un gobierno del signo que perdió en la etapa anterior, ¿no? Si vuelve el macrismo, si aparece de nuevo, ¿cómo ves la perspectiva para la justicia laboral? Compleja porque hay una avanzada bastante feroz, no cabe otro apelativo, una avanzada bastante feroz sobre la justicia nacional del trabajo. Ya la justicia nacional del trabajo, con sede en la capital, pero con fuerte influencia en el téster de la jurisprudencia a nivel nacional, yo la veo debilitada en el sentido que ha perdido homogeneidad, porque era un poco el faro, era en términos, en saldos cualitativos, era siempre un punto de avanzada con respecto a la jurisprudencia del resto del país, sobre todo desde una mirada pro-obrera. Tímida, ¿no? No estamos hablando de los años 40 ni de los años 50, pero hoy se ha perdido un poco ese faro. Pero aún eso puede ser mucho peor, porque había avanzada desde el macrismo, desde la derecha, desde articular esa justicia nacional, provincializarla, o en este caso municipalizarla en la ciudad de Buenos Aires y dejarla bajo la suela del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que estos avances son extremadamente peligrosos. El año pasado nos estuvimos movilizando por primera vez, bueno, no la primera vez, pero nos volvimos a encontrar en la calle, pero creo que eso es mucho más grave de lo que nosotros sospechamos. Es como, nos cuesta mucho, no solamente a los abogados y operadores jurídicos, sino al movimiento obrero organizado, asimilar eso como parte de la propia agenda. Es como que hablamos en sánscrito, hay como una impermeabilización en torno a la posibilidad de acceder a la comprensión de la cuestión, y no vemos la gravedad del asunto. Si no tenemos una justicia del trabajo, por más que tengamos las mejores leyes del mundo, es cartón pintado. Claro. Es decir, la desigualdad, esto lo aprendimos cuando hacíamos los primeros palotes en la facultad, la desigualdad entre los trabajadores y las trabajadoras y la patronal no se termina en las leyes de fondo. Adentro de tribunales pasa lo mismo, y si no tenemos una justicia preparada para eso, la veo mal. La ves mal, y eso tiene consecuencias, no solamente para los abogados, y no principalmente para los abogados laboralistas, para los laburantes, ¿no? No, pero eso es lo más grave. Claro, eso es porque vos tenés hoy, desde las medidas protectivas, toda la 23.551, toda la ley de asociaciones sindicales, todo lo que significa la función del delegado, el funcionamiento y la legalidad de los sindicatos,
han puesto todo sobre la mesa, por lo menos en los dichos, ¿no? Estos muchachos dicen vamos a barrer con todo. Sí, pero es más peligroso que eso. Dicho sea de paso, todo lo que mencionaste de las relaciones colectivas de trabajo están dentro del ámbito de la justicia nacional del trabajo. Sí, sí. Pero con lo que vos decís es realmente de temer la situación. ¿Por qué este ánimo de la derecha con un discurso vorazmente antisindical lo están haciendo siendo oposición? Claro. Son oposición. No quiero pensar lo que serían siendo gobierno. Y ahí vos tenés desde volver a una criminalización, no de la protesta social, que era la discusión de los 90 cuando cortabas una calle. No. De la actividad sindical. Una asamblea, una huelga, una movilización. Estamos discutiendo el espacio de lo público. Bueno, en Chile vos sabés que si haces una asamblea dentro del lugar de trabajo pueden entrar los carabineros si lo pide el patrón, ¿no? Es que estamos yendo peligrosamente, muy peligrosamente, a escenarios que nos hacen recordar a la década del 20, del siglo pasado. Exactamente es un siglo cuando en el 22 se incorporó el delito de asociación ilícita al Código Penal. Claro. La asociación ilícita, estamos volviendo a ser la asociación ilícita. O sea, los sindicatos y la asociación ilícita. Es que fue, bueno, en la historia del derecho penal, ese delito, la asociación ilícita, tenía dedicatoria. Claro. Tenía la dedicatoria que venía de la Forestal, de los talleres Bacena, que venía de la Patagonia. Era un delito con dedicatoria. Con lo cual, peligrosamente nos estamos arrimando a una mirada muy similar. Hacer una huelga constituye delito y estamos volviendo a la tipificación. Hay planteos de reforma del Código Penal, ahí está Vidal, ahí está Lozada. Hay una estigmatización brutal en las normas que uno creía pacíficas. No, es muy peligroso el escenario. Y tenemos hasta nuestra nueva Liga Patriótica. Hay una nueva Liga Patriótica en modo siglo XXI, que es el movimiento de empresarios antibloqueo, que en realidad son un grupo de abogados a sueldo de Patricia Bullrich, que trabajan para criminalizar la protesta sindical. Bien. La verdad, el panorama es difícil, por eso yo empecé el programa. La verdad te agradecemos mucho, Luis, como siempre, la claridad de la síntesis. Bueno, siempre para sintetizar y para ser claro hay que saber, ¿no? Si no, ponele. Si no es muy difícil. Si no, se cometen errores. Pero bueno, es importante que sepamos esto, ¿no? Yo empecé el programa con el acto de Cristina. Creo que esto también termina cerrando el programa de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, o buscamos una salida política entre todos o se nos viene la oscuridad. Un poco ese es el mensaje, y después no lloremos sobre la leche derramada, ¿no? Nos vemos en la próxima de la Cultura del Trabajo. Muchas gracias.